Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Gracias también a quienes han organizado el acto, por haberme dado la oportunidad de poder presentar a María Gómez Martín, que, como trataré de explicar, siempre es para mí un gran placer. Hace mucho tiempo que María Gómez y yo nos conocemos, la verdad que bastante más del que me gusta pensar, sobre todo por lo que implica de avance de la vida. Y muy rápidamente expuesta, la historia que María y yo compartimos pues pasa por el hecho de que ella fue mi alumna en la licenciatura, luego fue también alumna en el máster. Después fue doctoranda, le dirigí la tesis doctoral y hoy María es una colega. Y siempre y a lo largo de los años ha sido una amiga y una colaboradora más que leal. María es licenciada en Historia, hizo después el máster universitario en Género y Diversidad. Y ahí ya abordó en ese trabajo predoctoral un asunto que queda cerca del tema que hoy va a desarrollar. Fue autora de un trabajo titulado No son batallas lo que quiero contar, la mujer medieval en la novela histórica de autora, que se publicó como libro en el año 2012 y ahí ya abordaba algunas de las novelas históricas de los siglos XX y XXI. Y después, como he dicho, tuve la fortuna de dirigir la tesis doctoral de María en el doctorado en Género y Diversidad, que dio como resultado este libro que tenemos aquí delante, titulado Imaginación, Género y Poder, una lectura crítica del relato mítico nacional español a través de la literatura histórica 1840-1940. Y si previamente nos habíamos ocupado de los siglos XX y XXI, luego retrocedimos para ocuparnos de los siglos XIX y XX para tratar de entender el fenómeno de una manera más amplia. Se doctoró en 2019 y el libro apareció en la colección Demeter, impulsada por el Grupo de Investigación Demeter, en el año 2020. María es en la actualidad profesora ayudante doctora en la Universidad de Cádiz, en el área de Historia e Instituciones Económicas. Si yo tuviera que describir a María ahora, muy rápidamente, les diría que es una investigadora muy tenaz y más que rigurosa. Y es también una investigadora muy valiente, porque sí es cierto que ella tiene su centro en el ámbito de la historia, como les he dicho, es licenciada en Historia. En el caso concreto que hoy nos ha convocado aquí, yo quisiera subrayar que ha afrontado el estudio de la historia vinculado al sistema cultural a través de la literatura. Y lo hace siempre con unas implicaciones muy exigentes, porque esta conexión entre distintas disciplinas pues implica, evidentemente, esa mirada interdisciplinar, pero en el caso de María también, y muy a menudo, la perspectiva de género. Este enfoque transversal es justamente el que explica que María y yo hayamos coincidido en las aulas universitarias. Ella es licenciada en Historia y yo soy profesora de Literatura Española. Y es este enfoque transversal también el que no solo a través de los libros que he citado, sino también a través de artículos, capítulos de libro, contribuciones a congresos,
la han convertido en una experta, y yo les diría a ustedes que sin ningún tipo de exageración cabría pensar en María como en una experta de referencia en el análisis de la construcción de las identidades colectivas, tanto de la identidad nacional como de la identidad de género para el caso español. Y con el foco siempre, con el foco de reflexión en el ámbito de la literatura histórica. En el caso de María, este complejo proceso nacionalizador que ella ha entendido siempre en esa conexión entre la historia y la literatura, pues la ha llevado muy concretamente a especializarse en el ámbito también del gran relato, del gran metarrelato de la hispanidad para el caso español. María ha entendido muy bien lo que significan estos relatos totalizadores respecto de la nación y respecto de la historia, que tratan de homogeneizar comportamientos, creencias, en un grupo que busca siempre encontrar sentido y proyección histórica en el ámbito concreto de una nación, que trata también de encontrar un continuum espacio-temporal a propósito de una historia que se entiende compartida. Por tanto, y como ven, no hay duda de que María es la persona idónea para pronunciar la conferencia que va a impartir a continuación. La novela histórica, forjadora de la nación, y que, sin ningún temor a equivocarme, ya les adelanto que será excelente. Muchas gracias. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. La verdad es que ahora cómo retomo yo la conferencia después de todas estas flores que me has dado. Para mí es un placer tenerte aquí acompañándome y haciendo esta presentación. Bueno, muchas gracias también a todos los presentes por estar aquí. Y como os comentaba Carmen, mi idea es hablaros de este género literario que es la novela histórica, que aproximadamente tiene ya 200 años, con lo cual es un género de una larguísima trayectoria y además es un género conocido por todos, ¿no? De hecho, yo creo que todos los presentes en algún momento de nuestra vida pues hemos leído alguna novela histórica. Y de hecho, un poco un ejercicio que les quería traer aquí sería que por favor recordaran alguna de esas novelas históricas, algunas que les hayan sentado o les hayan impresionado por algún motivo, para ver si pueden reconocer en ellas esos elementos de los que ahora vamos a pasar a comentar. Antes de todo, también lo que quería hacer es comentar brevemente en qué consiste este género de la novela histórica. La novela histórica al final es una trama, una obra de ficción que se inserta en un periodo histórico muy concreto. Generalmente la teoría nos dice que deben de transcurrir unos 50 años entre el periodo histórico tratado, comentado en esa trama, inserto en esa trama, y el contenido o el tiempo del escritor. Es verdad que es cierto que aquí hay veces que tenemos unas excepciones y excepciones maravillosas, como mismamente los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, pero un poco la teoría es esa la tendencia que nos suele marcar. Por otro lado, también lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos hablando o cuando insertamos una trama en un periodo histórico muy concreto, lo que se le está exigiendo al autor también es que nos hable de una forma lo más precisa posible de ese periodo. Y eso también lo que le vamos a exigir como lectores es que previamente haya realizado una labor de investigación. La idea es que los personajes, las costumbres, el espacio, el ambiente que estamos leyendo en esas novelas, pues al final sean lo más veraces posibles. En este sentido también hay que tener en cuenta que podemos jugar mucho con la imaginación, tanto del escritor como del público. Depende un poco también del peso que se le inserte en esa trama a la parte de ficción o a la parte de historia. Y ahí es verdad que también es el propio autor el que puede jugar un poquito con todas esas cuestiones. No es lo mismo, por ejemplo, a la hora de cometer un anacronismo o un error, que sea un error grave, o un error por falta de conocimiento, que ese sería el error grave, o un error que hayan cometido aposta porque lo insertan dentro de la trama.
un breve ejemplo. No es lo mismo tampoco que, por ejemplo, haya un personaje que sabemos que nunca ha visitado tal ciudad o nunca ha estado presente en esa guerra, pero le interesa al autor o la autora incluirlo ahí para darle más contenido a su propia historia. O, por ejemplo, también todos tenemos en la cabeza algunas historias, novelas o también películas, series de televisión en las que se hacen esos viajes en el tiempo, o también muy propio de la literatura del siglo XIX, que de repente aparezca un fantasma que lo que viene es a desvelar un secreto que va a adelantar un poco el final de la trama, con lo cual ahí también tenemos que tener en cuenta que siempre se juega contra la historia y la ficción. Otra de las características principales es la suma, la integración de personajes históricos que van a añadir profundidad, esa veracidad a la historia que se trata, y luego también la alianza con personajes ficticios. Los personajes ficticios es lo que va a dar lugar también a todos estos autores y autoras para poder hacer una mayor profundidad en el ambiente de la época, jugar con las emociones, jugar con esa microhistoria. En este sentido también esa alianza entre personajes históricos y personajes ficticios es sumamente importante. Posiblemente no sería posible una novela histórica solo con personajes históricos, porque sería muy complicado. Quizá en el teatro, en el drama histórico sería más fácil debido a que hay menos personajes, pero es mucho más sencillo, y sobre todo lo estamos viendo en las novelas históricas, cuanto más nos acercamos a nuestro tiempo, la presencia solo de personajes ficticios, de personajes anónimos. También esto viene a colación porque cada vez nos estamos interesando más no solo por la historia de las primeras figuras, de las primeras espadas de la historia, sino por todos esos colectivos que han estado en los márgenes, que no han pasado a las fuentes históricas. Y esto es algo que está dentro de la historiografía de la academia, pero también el interés de los escritores y en el interés también del público lector. Aquí, esto es complicado, trabajar con la mano izquierda, que soy diestra. Aquí. Luego también lo que nos interesa es esa trama ficticia que tiene que estar integrada dentro de la novela histórica, de la trama. Por tanto, tenemos una trama histórica, unos personajes históricos, unos personajes ficticios y esa trama ficticia. Y aquí también podemos jugar, el escritor o la escritora tiene un abanico inmenso para poder jugar con ellos. No es lo mismo tampoco, por ejemplo, que Isabel I de Castilla, la reina católica, tenga una conversación con su mejor amiga Beatriz de Boadilla acerca de la salud de su hija Juana. No sabemos si esa conversación ha tenido lugar en algún momento, pero es bastante creíble, es bastante probable que eso haya podido ocurrir. Y luego tenemos otras tramas que son menos creíbles, como por ejemplo que el hermano ilegítimo de Felipe II pues vaya a María Estuardo, le proponga matrimonio y le proponga entre ellos pues derrocar a Felipe II y a María y a Isabel I de Inglaterra. ¿Es probable esta trama? Pues seguramente no, pero desde luego sería maravilloso. Le doy ideas por si hay algún escritor en la sala, no hace falta que me pase nada luego de créditos, pero les doy ideas porque seguramente que sería una historia que nos llamaría muchísimo la atención. Todo esto, esta alianza entre historia y ficción, entre realidad e imaginación, también nos permite esa cuarta característica que incluyo en la diapositiva, que es la posibilidad de establecer un juego, un paralelismo entre el pasado y el presente. Al final, todo esto lo que nos permite es traer valores del pasado, ideas y, sobre todo, hablar de temas universales, muy importantes en una edad media, en una edad moderna, pero también a día de hoy. Ideas como, aparte ya del amor, del poder, hoy en concreto nosotros lo que vamos a hablar es un poco de las identidades, de la posibilidad de generar un sentimiento de identidad y de generar un sentimiento de pertenencia a un colectivo.
Y esto también es muy interesante, lo veremos en unas diapositivas un poquito más adelante, porque también estas novelas históricas se convierten en herramientas de generación de modelos de comportamiento masculino y modelos de comportamiento femenino, que también veremos un poquito más adelante. Para poder avanzar, la novela histórica cumple muchas funciones. Vamos a ir desgranándolas poquito a poquito a medida que vamos avanzando en la sesión de hoy, pero vamos a empezar con estas dos principales. En primer lugar, cumple una misión pedagógica, una misión educativa. Al final estamos leyendo sobre personajes, sobre acontecimientos, sobre contextos históricos, y algo tenemos que aprender. De hecho, les hemos exigido a los escritores, a las escritoras previamente que se hayan formado para ello, y además también lo que nos permite es, o se observa también a través de este gusto por la novela histórica, cómo al final la historia gusta a la gente, gusta al público lector. Y esto se ve muy bien, sobre todo a finales del siglo XIX, cuando empiezan a aumentar también las tasas de alfabetización. Van un poco a la par ese interés de la sociedad por este género histórico. Y luego también tampoco podemos perder de vista la visión lúdica de estas novelas. Al final son novelas, son historias de ficción, y si no nos gustara, si no nos llamara la atención los personajes complejos, los ambientes exóticos, pues al final acabaríamos abandonando este tipo de literatura, ¿no? Y aquí me gustaría, al final, a quien no le gusta tampoco, a quien no le gusta una buena historia. Como os digo, el resto de funciones las iremos desglosando un poquito más adelante, pero en estos momentos también quería realizar una parada para hablar de los orígenes de la novela histórica tal y como las conocemos hoy en día. La novela histórica surge en el romanticismo. El romanticismo es ese movimiento artístico, cultural, literario que surge en la primera mitad del siglo XIX, un poco en oposición al periodo anterior, a esa ilustración, al neoclasicismo de finales del siglo XVIII. El romanticismo se caracteriza por un enfoque totalmente distinto, por el individualismo, por el gusto por la naturaleza, por la prospección interior también, y sobre todo por ese gusto al pasado, sobre todo a ese pasado más exótico, más oscuro, que podríamos interpretar en el siglo XIX, que era la Edad Media, ¿no? Con acontecimientos y lugares, épocas llenos de misterio y sobre todo de heroísmo, que es una palabra que también vamos a mencionar mucho a lo largo de la sesión de hoy. En la imagen tenéis a Walter Scott. Este escocés es a día de hoy considerado el padre de la novela histórica como la conocemos hoy en día. Scott era poeta principalmente, pero en 1814 nos va a publicar una primera novela que es titulada La de Waverley, o Escocia hace 60 años. En esta novela, él lo que nos va a contar de una manera muy romántica, de una manera también muy épica, es el pasado de los clanes escoceses. Esos clanes, esos Highlanders, que van a enfrentarse a Gran Bretaña en unos 60 años atrás, en la década de los años 40. Scott, esta novela va a tener un triunfo, un éxito arrollador, y de hecho a raíz de esta novela se van a volver a imponer en Escocia como señas de identidad esa falda escocesa que a día de hoy conocemos, esos cuadros, el tartán escocés. Otra novela también en 1819 es la de Ivanhoe. Aquí lo que nos cuenta también con una forma muy romántica, muy heroica, es el siglo XII inglés, y nos va a hablar de todos esos personajes históricos que en aquel momento pertenecían al acervo cultural británico anglosajón, pero que a día de hoy ya forman parte también casi de nuestras vidas, ¿no? Robin Hood, Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra. Como os digo, el éxito de Scott rápidamente va a sobrepasar las fronteras de la isla y va a colarse muy rápidamente en Francia, en Alemania. Van a surgir imitadores y escritores que van a empezar a escribir novelas históricas a la manera escotiana.
En Alemania tenemos a Goethe, tenemos a Schiller, quizá es más conocido Alejandro Dumas en Francia, padre e hijo. Bueno, también conocemos todos la historia de los Tres Mosqueteros, ya que no dije mosqueperros, que me suele salir antes, de los Tres Mosqueteros, del Hombre de la Máscara de Hierro o, por ejemplo, del Conde de Montecristo. Pues España, en este sentido, tampoco vamos a permanecer ajenos a este éxito que va a tener la novela histórica en el plano europeo. Muy rápidamente van a empezar las traducciones de las novelas inglesas, pero también de las novelas francesas, y también con muchísima rapidez, en muy pocos años, las propias editoriales españolas lo que van a hacer es encargar a autores españoles que hagan novelas a la manera escotiana, como también luego os mencionaré otro caso. En este sentido, si os fijáis, hasta ahora mismo solo os he hablado del movimiento literario, no he hablado del contexto histórico en el que nos estamos desarrollando. Y antes de hablaros de este contexto histórico, quería recordar las palabras de George Lucas, que en 1936 este crítico literario nos dice que la novela histórica va a surgir siempre en momentos de crisis y de transformación. Es decir, en épocas críticas, la sociedad echa los ojos atrás para buscar unos valores, unas ideas que se consideran que se han perdido y que se deben de volver otra vez a traer al presente. Y en este caso, la siguiente pregunta que entonces deberíamos hacernos es: ¿está Europa, está España a principios del siglo XIX en una crisis, o un periodo de crisis y un periodo de transformación? Y bueno, la respuesta es un sí rotundo. Si veis en esta línea temporal, no es solo el siglo XIX, es un poco lo que conocemos en historia como el siglo XIX largo, que podría sobrepasar la horquilla cronológica del 1800 e irnos un poquito hacia atrás, hacia el último tercio del siglo XVIII, porque es ahí donde empiezan las grandes transformaciones. Desde el punto de vista económico, es en el último tercio donde aparece la revolución industrial. Desde el punto de vista político y de las ideas, es también en ese último tercio donde aparecen la Revolución Americana, la independencia de las 13 colonias, la constitución de Estados Unidos como país, o mucho más cerca para nosotros esa Revolución Francesa de 1789. Todos estos cambios en las mentalidades, en las ideologías, en las políticas, se hacen presentes en nuestro país a partir de 1808. En 1808 comienza esa guerra que se conoce como Guerra de Independencia, pero que es mucho más que la independencia de España frente a Francia, frente a Napoleón. Napoleón siempre tuvo los ojos en la península ibérica, era de gran interés, aunque Ridley Scott en la película, si la habéis tenido la oportunidad de ver, se olvida totalmente de la península ibérica, pero sí es verdad que él siempre tuvo ese interés. Esa llamada guerra de independencia en realidad es mucho más, es una guerra civil que va a enfrentar dos sistemas políticos antagónicos. De un lado, el antiguo régimen, con esa monarquía absolutista que tenemos a Fernando VII al frente, y de otro lado, otro sistema mucho más moderno, más liberal, que se va a acabar imponiendo con el paso del tiempo. La llegada en 1814 de Fernando VII y todo ese periodo posterior no va a poner fin a la crisis, sino que posiblemente lo va a agravar. Incluso con su muerte en 1833, ese periodo de crisis es donde comienza el verdadero periodo de transformación. De todos modos, los conflictos civiles en nuestro país no han acabado, porque de hecho van a aparecer nuevas guerras civiles, pero ya con el nombre de guerras carlistas. Con lo cual estamos en un periodo de efervescencia, un perfecto caldo de cultivo para que todos estos escritores y también escritoras pues busquen en el pasado de nuestra nación, de esa nación que se está construyendo justo en ese periodo con un incipiente Estado nacional, busquen nuestros orígenes y busquen sobre todo la forma de acicate de todos esos sentimientos, ¿no? Que lo que hagan es cohesionar a toda la sociedad.
De todos modos, os estoy hablando de 1830 y ahora vamos a dar otro pasito atrás. Os traigo en la diapositiva dos primeras novelas que están justo en el cambio de siglo, entre 1795 y 1805. Son dos novelas que no están hechas, son dos obras, mejor dicho, no están hechas a la moda de la escotiana, pero sí que nos van a traer dos cuestiones muy importantes, y es el interés por la Edad Media, fundamentalmente en la búsqueda de ese origen de la nación y sobre todo el formato de construcción del héroe nacional. La primera novela nos habla de don Rodrigo. Rodrigo es un héroe trágico, es el último rey visigodo, es el rey al que se le va a culpar de la pérdida del reino visigodo y de la entrada de los musulmanes a la península, y a su lado está Pelayo, aquí sobra hablar de Pelayo, el primer rey Astur, y también es el primer paso para esos 8 siglos que vendrán después, que se conocen con el relato de la Reconquista. Uno y otro son dos de los héroes iniciadores de ese, o que van a componer ese panteón de héroes y de heroínas de nuestra nación. No son los únicos, quizá haya otros mucho más conocidos, no como Pelayo, desde luego, pero sí más conocidos que como Rodrigo, como puede ser su tocayo, mismamente Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, que es el héroe por excelencia. Habrá otros muchos, como Viriato, como Hernán Cortés, o todos los que se conocen como los conquistadores del Nuevo Mundo, o el Duque de Alba, ¿no? Hasta ahora solo os he hablado de personajes, de héroes masculinos, pero también las mujeres, en este caso los personajes históricos femeninos, tienen mucho que decir. También sus personalidades van a ser adoptadas en este periodo, van a ser resignificadas también para convertirse en esas heroínas de la nación y cumplir esa misión a las que están abocadas en este periodo, que es aunar el sentimiento nacional. Una de las primeras mujeres en las que se va a escribir, también en una fecha muy temprana, la de 1812, es María Pacheco. María Pacheco es la mujer de Juan Padilla, uno de los líderes de las comunidades que se enfrentaron a Carlos I en 1520. De hecho, una vez que mueren todos los líderes masculinos de esta rebelión, María todavía va a mantener la comunidad de la ciudad de Toledo 7 o 8 meses después. La importancia de María es muy clara en el momento que es la única líder de la rebelión que nunca va a ser perdonada por Carlos I. Incluso una vez que pase todos los primeros años de represión, muchos de esos líderes van a acabar siendo perdonados. María, incluso después de su muerte, nunca va a ser perdonada y sus restos siguen reposando en Portugal. La familia pidió que la retornaran a España, pero Carlos I se negó. Bueno, pues para que os hagáis una idea también de la evolución que estos personajes tienen a lo largo de la trayectoria de estos 200 años de la novela histórica, os traigo la primera novela histórica que yo conozco de María, en la que se titula La viuda de Padilla. Ni siquiera se le da nombre, no se le da apellido, sino que se la presenta como una viuda doliente de un líder, y la última biografía novelada, que es de hace un par de años, en la que ella sí aparece con su nombre, con su apellido, y además se la representa como la verdadera líder que fue en esta rebelión contra el rey. En esta diapositiva seguimos avanzando en el tiempo, y en esta diapositiva ya tenemos una novela histórica hecha a la moda escotiana. De hecho, si veis en este texto, que voy a intentar poner más grande para poder leerlo yo desde aquí, a ver si puedo. Vale, Ramón López Soler, en este texto de la novela Los bandos de Castilla o El caballero del cisne, lo que nos dice, lo que confiesa, es lo siguiente. Dice: la novela tiene dos objetos: dar a conocer el estilo de Walter Scott y manifestar que la historia de España ofrece pasajes tan bellos y propios para despertar la atención de los lectores como los de Escocia e Inglaterra.
A fin de conseguir uno y otro intento, hemos traducido al novelista escocés en algunos pasajes y lo hemos imitado en otros muchos. Bueno, esto a día de hoy sería una gran confesión y podría ser un delito, el plagio, el copiar, el pegar directamente, pero está claro que para él era toda una honra escribir a la moda de ese periodo. Y luego nos dice López Soler: procurando dar a su narración y a su diálogo aquella vehemencia de que comúnmente carece. Bueno, aquí le da una bofetada un poco con la mano abierta a Scott, aunque rápidamente le vuelve a pasar la mano porque dice: por acomodarse al carácter grave y flemático de los pueblos para quienes escribe. Está escribiendo para el pueblo inglés. Esto también sería muy interesante observarlo en las relaciones hispano-británicas que hay en este periodo y los odios también que siempre se han manifestado entre unos y otros. En 1830, 1832, 1834, con estas siguientes obras, son el momento en el que se inicia el gran periodo de esplendor de la novela histórica romántica, un periodo que nos va a durar hasta 1844. Son muchísimas la nómina de autores, de novelas que se publican en este periodo. Yo os voy a mencionar solo unas pocas, las más interesantes, y sobre todo para que veáis un poco por dónde van estos autores. En 1832 tenemos la obra de Patricio de las Cosuras sobre el conde de Candaspina. En esta novela también una crítica muy sutil al periodo. Fernando VII está a punto de fallecer y la heredera natural sería su hija, va a ser su hija Isabel, y aquí Escosura lo que hace es una crítica del momento a través de la figura de Urraca. Urraca ha sido vilipendiada, es una de las grandes protagonistas de nuestra historia, con una mayor leyenda negra, incluso mayor que la de Felipe II, y en estos momentos está enfrentada con su marido, con Alfonso el Batallador, que es el rey de Aragón. El conde de Candaspina ha pasado a la historia por ser su amante y el padre de sus hijos ilegítimos. Luego las obras también de Larra y la obra de Espronceda van un poco en el mismo tono de hacer esa crítica mucho más sutil a la sociedad. Y también al final lo que nos están contando en su narrativa es la forma de ir estableciendo ese modelo de comportamiento masculino que debería de tener el nuevo ciudadano de ese incipiente Estado-nación que está surgiendo en esta época. Quiero comentaros también otras dos novelas, las quiero destacar no solo por su interés o su valor literario, que es mucho, sino también por el protagonismo de sus personajes femeninos. Tenemos por un lado otra novela de Francisco Martínez de la Rosa, sobre Isabel de Solís. Se publica entre 1837 y 1845. Son 3 tomos que nos cuenta la conquista del reino de Granada, y por otro lado la obra cumbre de este periodo, que es El señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco. Como os digo, estas novelas tienen muchísimo interés, pero yo os las traigo a colación por el papel que juegan estos personajes, y es que son modelos de comportamiento de lo que no debe hacer la ciudadana de mediados del siglo XIX. Isabel de Solís va a renunciar a la fe cristiana para poder casarse con Muley Hazen, que es el rey nazarí de Granada, el padre de Boabdil. Beatriz de Osorio, que es la protagonista del Señor de Bembibre, se va a pasar toda la novela desobedeciendo a su padre. Ambas van a tener unos finales muy desgraciados, ¿no? Incluso Beatriz, en el momento que puede al final acabar con la historia de amor felizmente con Álvaro Yáñez, pues va a acabar muriendo de una forma muy trágica. Que en el siglo XIX es la tuberculosis, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea, al final todas estas novelas lo que nos están diciendo a hombres y a mujeres es cómo se deben de comportar, cómo nos debemos de comportar. El hombre del siglo XIX debe aspirar a ser el caballero cristiano. Tiene que ser, por un lado, defender la fe católica,
Por otro lado, tiene que ser valiente, tiene que ser un héroe, tiene que ser un caballero a la hecha, tal y como se traen a ese presente decimonónico los héroes medievales. La mujer también tiene que ser esa doncella, tiene que ser obediente, todo lo contrario que fue Beatriz, tiene que ser dócil, tiene que ser pura y tiene que ser virginal, sobre todo porque al final todas estas mujeres, su única misión en la vida va a ser la de casarse y dar a luz, generar una nueva generación o la siguiente generación de ciudadanos. He hablado solo de autores masculinos, pero no son los únicos. También conocemos, y cada vez más, un gran listado de autoras femeninas. Las primeras comienzan haciendo también esas traducciones, en este caso traducciones del francés. Luego también tenemos una primera novela original, la de Casilda. Y por otro lado, por ir avanzando, quiero destacar también las autoras de Gertrudis Gómez de Avellaneda y de Pilar Sinués, porque mientras Casilda, que también publica su obra a la par que Larra, que Espronceda, nunca va a ser tan conocida como ellos, Pilar Sinués y Gertrudis Gómez de la Avellaneda ya presentan una grandísima calidad en sus novelas. De todos modos, realmente la que me interesa destacar es a Carlota Cobo. Carlota Cobo va a publicar en 1859 una novela histórica con ese nombre tan larguísimo que tenéis en la diapositiva y que, como no tengo gafas, no lo puedo leer del todo, pero la protagonista absoluta de esa novela histórica es Agustina de Aragón. Se publica en 1859, 2 años después de la muerte de Agustina de Aragón, que muere en 1857. ¿Cuál es la relación entre Carlota Cobo y Agustina de Aragón? Pues son madre e hija. Carlota entiende perfectamente la importancia de su madre durante la Guerra de Independencia y los sitios de Zaragoza, y entiende perfectamente que para que su madre pase a la historia tiene que convertirse en un personaje histórico, en una heroína de la nación, y para ello tiene que ser primero un personaje literario. Eso por un lado. Pero por otro lado tampoco podemos obviar una cuestión sumamente importante, y es que si Carlota cuenta la historia de su madre, cuenta la historia que a ella le conviene. Y esto también es muy interesante porque su hija lo que va a hacer es blanquear algunos pasajes de la biografía de Agustina que no son del gusto de la época y que seguramente muchos de los oídos de esas jóvenes doncellas pues tampoco podían llegar a escuchar. Con todo, y ya acercándonos quizá a la parte más crítica de las funciones que cumple la novela histórica, antes os había hablado de la función didáctica, de la función lúdica, pero también cumple una función cultural a la hora de preservar y difundir el pasado, a la hora de fortalecer esa identidad nacional, a la hora de rescatar todos esos valores, todas esas tradiciones culturales. El ejemplo que os puse antes de Walter Scott con las señas de identidad escocesa, pues son otros ejemplos que nos valen para este punto. Pero quiero entrar un poco más a colación en lo que es la dimensión política, la instrumentalización, el uso que se hace de la novela histórica con fines políticos. En un primer momento, la novela histórica lo que hace es una crítica social y política de su tiempo. Lo vimos con las novelas de Larra, de Espronceda. Lo que hacen también es ofrecer alternativas a esa historia oficial. Aquí nos podemos ver juegos muy interesantes, muy en la línea de lo que se conoce como la historia virtual, los what if, es decir, ¿qué hubiera pasado si? Si hablamos de la guerra civil, ¿qué hubiera pasado si Franco muere al inicio de la guerra civil? ¿O qué hubiera pasado si Cristóbal Colón no hubiera vuelto del primer viaje? Con lo cual aquí también nos generan historias sumamente interesantes para realizar esa crítica social, política y cultural también. Por otro lado, las novelas históricas pueden promover cambios sociales y, de hecho, muchas de estas novelas históricas nacen con esa intención. Yo creo que Pérez Galdós, a la hora de construir esos primeros episodios nacionales, lo que quería era rescatar el reciente pasado español para que tomaran conciencia la sociedad de los años de la década de los años 70. Y luego también otro ejemplo muy claro
Se están multiplicando los oyentes gracias a la lluvia. Otro ejemplo muy claro, gritaré un poco más. Un ejemplo muy claro también lo tenemos con Ramón J. Sender a la hora de publicar esas novelas históricas a finales de los años 20 y principios de la Primera República, ¿no? Él, además, que era un activista político vinculado al anarcosindicalismo, pues es una función básica la que está realizando con esas novelas históricas. Y luego también un poco es la idea de ese reforzamiento de la memoria colectiva, la idea también de rescatar pasajes, de rescatar acontecimientos. Y como os decía antes, quizá no pasajes de primera línea, no esos primeros espadas, sino más bien de tercera, de cuarta línea, y todos esos colectivos que han permanecido a los márgenes de la narrativa histórica. Aquí, en esta otra función, que es la que os comentaba al principio, la de la instrumentalización de la novela histórica, tenemos que pensar que esta función no solo se cumple en el siglo XIX, sino que esta función se cumple en la primera década del siglo XX, durante los primeros pasos del régimen franquista, del régimen nacido tras la transición o incluso del sistema político surgido tras los atentados del 11S o del 11M. Al final, cada sistema político necesita legitimarse y sobre todo todos van a utilizar de la historia y de todos los productos vinculados a la historia para poder cumplir con esa legitimización. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos uno por uno. En primer lugar, lo que os acabo de comentar, la legitimización del poder político. La novela histórica puede ser y es utilizada como herramienta que legitima el poder a la hora de construir una narrativa oficial del pasado, a la hora de destacar ciertas figuras, ciertos acontecimientos. Pues estos relatos lo que ayudan es a consolidar, a legitimar ese poder político actual. No solo el poder político, sino también esas políticas que llevan a cabo. En la diapositiva tenéis dos cuadros, la rendición de Granada, la rendición de Breda, también un ejemplo de cómo, además de la novela histórica, la pintura histórica también contribuye a la construcción de ese Estado nacional. Al final son dos cuadros que lo que nos están hablando son de dos relatos, de dos narrativas muy importantes, como es la de la Reconquista, de la que ya os he mencionado antes, pero con esa rendición de Breda también estamos haciendo alusión a otra de las grandes narrativas de nuestra historia, como es la del Imperio Español. Al final aquí la idea es siempre reflejar, aunar ese sentimiento de nación, de comunidad frente al otro, sea quien sea el otro, incluso aunque seamos nosotros los invasores del otro. También contribuye a la creación de símbolos nacionales. Antes vimos algunos ejemplos. Aquí también volvéis a tener a Padilla, a Bravo, a Maldonado, al empecinado en la Guerra de Independencia. He traído también a Manuela Malasaña a colación. Sirven como símbolos de los valores y las aspiraciones del Estado. Es decir, todos ellos se traducen como símbolos de valentía, de lucha contra la injusticia, de lucha contra o de la resistencia. Y todos ellos también han contribuido a su mitificación a través de los relatos históricos, que una vez que se alude a ellos, lo que están haciendo es reproducir esos valores entre la población. También, como comentábamos antes, la idea fundamental es ese fomento, esa promoción, ese sentido de pertenencia a algo, a una comunidad, y sobre todo fortalecer esa idea de una identidad única, de una identidad nacional, recordando a todos los ciudadanos y a las ciudadanas a una herencia común. Y aquí lo más interesante es que el éxito de esta función no solo la cubren las glorias, los triunfos, ¿no?, sino también las derrotas. Las derrotas contribuyen y mucho a aunar ese sentimiento de pertenencia y de cohesión. Os traigo dos derrotas aquí, la de a través de los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, pero también esa resistencia numantina que hace el pueblo de Numancia frente a la invasión de Roma. En el contexto que estamos de la Eurocopa,
también os quiero traer una metáfora, ¿no?, muy vinculada al fútbol, que funciona muy bien para entender ese sentimiento de unión a través del fútbol. Y sería una pregunta que os puedo hacer es: ¿qué nos ha unido más como pueblo? ¿Ese sentimiento de derrota cuando eliminaron a España en el Mundial del 94 con el codazo a Luis Enrique, o el golazo de Iniesta en el Mundial del 2010? Al final, en el mundo del fútbol, también esos sentimientos de victoria y de derrota lo que hacen es aunar sentimientos y contribuir a esa cohesión social. Pues la historia también, al rememorar esos triunfos y esas derrotas, pues también funcionan de una manera muy parecida. Ya muy cerca ya del final, antes hablaba de esa educación, de esa función pedagógica. También nos tenemos que preguntar qué es lo que enseña esa novela histórica, qué es lo que nos está educando. Todas estas figuras, nosotros estamos aquí perteneciendo a diferentes generaciones, a diferentes sistemas educativos, pero de alguna u otra forma nos han hablado durante nuestras etapas de formación, durante la primaria y la secundaria, nos han hablado de figuras como el Cid, nos han hablado de figuras como Santa Teresa de Jesús, una heroína en lucha andariega, una monja andariega pertinaz ante la lucha contra la Reforma Católica, y también otro héroe por excelencia, que aunque nunca se va a saber exactamente a quién pertenece y quién se queda con la nacionalidad, como es Cristóbal Colón. Bueno, sigo avanzando porque me quedan dos todavía. Esta reivindicación histórica para mí es la más interesante. Yo creo que es la que más juego nos puede dar. La novela histórica también puede ser instrumentalizada para reivindicar figuras y eventos que han sido marginados o vilipendiados. En la imagen tenéis una ilustración que nos recuerda a la expulsión de los judíos, con lo cual también en la novela histórica lo que nos sirve es para integrar estas comunidades al relato oficial. Esto también se puede utilizar en lo que conocemos como los nacionalismos periféricos, también para darles esa legitimidad y introducirlos en el relato también principal. Y luego, antes que os hablaba de la reina Urraca, que también es una de mis protagonistas, que bueno, casi somos amigas, si no nos separaran 800 años. Urraca precisamente es la novela histórica que escribe Lourdes Ortiz en 1982, la que la devuelve al relato histórico. Urraca ha sido vilipendiada de todas las crónicas de su época, crónicas mandadas a escribir por el que fue su marido, por el que fue su hijo, por todos esos duques, obispos, como el obispo Gelmire de Compostela, que querían ir arrebatándole cotas de poder, y por eso va a pasar a las crónicas como una víbora, como un viriago, va a pasar vilipendiada de una y otra forma, y eso se va a traducir en contenido histórico. Hay manuales de historia de los años 60-70 que directamente no mencionan a Urraca. Hablan de su padre, que es Alfonso VI, que muere en 1109, y el siguiente es Alfonso VII, que comienza a gobernar en 1126. Esos 17 años en medio que gobierna Urraca, pues directamente han caído también un viaje en el tiempo, en un agujero negro, y han desaparecido del relato histórico. Es precisamente esta novela de 1982 la que va a volver a abrir la puerta también de la historiografía a un mayor conocimiento, un mayor interés por los hechos de esta reina. Y bueno, ya para terminar, que ya casi estoy también en el tiempo de descuento, recordar cómo todos estos gobiernos, las élites, los grupos de poder, lo que siempre van a pretender es controlar el relato histórico, y esto no es nada nuevo, tampoco es de la novela histórica. De hecho, os pongo ahí una portada de la crónica de los Reyes Católicos, escrita por Antonio Nebrija a sueldo de los Reyes Católicos, ¿no? Con lo cual, si estás a sueldo de una persona, pues directamente lo que vas a contar son las cosas buenas de esa persona, tratando lo más posible de ocultar los pasajes más negros. Y estos relatos que surgen al calor de la novela histórica, también se mantienen a día de hoy muy presentes, y con esa última imagen es con la que quiero finalizar. Esa imagen lo que nos está hablando es de la llegada de Colón a las Indias. Es un relato también que se va a utilizar
o va a estar muy presente en el siglo XX, va a dar origen a ese otro relato famosísimo que tenemos muy presente y sobre todo a medida que nos acerquemos al 12 de octubre, que es el de la hispanidad. Todo el mundo estamos pensando cómo determinados partidos políticos lo que están haciendo continuamente es aludir a este tipo de relatos que surgen en la década de los años 20, del siglo XX, valga la redundancia, pero que se basan en acontecimientos que tuvieron lugar en 1492, con la caída de Granada, la expulsión de los judíos y con ese choque de culturas, por no llamarlo descubrimiento de América, que tiene lugar cuando Cristóbal Colón atraca en las Indias, atraca del barco. Guiño, guiño, guiño. Bueno, con esto termino. Quiero recordaros que la novela histórica, por tanto, es un género literario que nos va a permitir explorar el pasado de una manera muy fascinante, muy instructiva, muy educativa, pero que también tiene su lado oscuro, que tenemos que tener muy presente, que ha sido una herramienta que es y va a ser siempre una herramienta de instrumentalización política y que siempre ha servido de manera muy fiel y muy leal a la construcción del Estado Nacional y a los regímenes o los diferentes sistemas políticos que han transitado por él. Bueno, con esto ya termino. Espero que esta pequeña exposición haya sido de vuestro interés, que les haya brindado una nueva visión de la novela histórica y de lo que es capaz de hacer la novela histórica. Y bueno, ahora estaré encantada de responder a cualquier pregunta que haya podido suscitar. Me dicen también que os recuerde, esto me da mucha vergüenza, que el libro se vende allí y que yo también estaré encantada de dedicaros. Bueno, muchas gracias. Son menos 10, igual alguna pregunta. No nos han hecho ninguna señal, así que si surge alguna pregunta. Bueno, como ven, no me equivocaba en absoluto cuando yo prácticamente garantizaba el interés de la conferencia. Tenemos 5 minutos quizás para alguna pregunta, algún comentario, alguna curiosidad que les haya quedado a la luz de estos planteamientos tan sugerentes que María nos acaba de hacer. Sí, no sé si tenemos. No sé. ¿Lo tenemos un... Ya es que no se le va. Sí. Muchas gracias por la conferencia, me parece muy interesante. Le quería preguntar un poco. Es que claro, ya, pobre. Bueno, si se puede. Bueno, muchas gracias por la conferencia, que me ha parecido muy interesante. Gracias. Le quería preguntar un poco por la novela histórica más reciente, que se mete en cuestiones más polémicas o más como por ejemplo lo del intento o lo que ha hecho Almudena Grande, que me parece un gran trabajo para acercar esta historia tan ocultada a los jóvenes a través de la novela. Me parece fantástico, pero también tiene el problema esto de los personajes ficticios y personajes reales. ¿Hasta qué punto es lícito utilizar personajes que a lo mejor hasta están vivos o cuyos descendientes están muy vivos? Por ejemplo, en el tema de la primera de ella, Inés y la alegría, por familia, tuvimos una reunión con Santiago Carrillo, una charla con Santiago Carrillo, y él estaba muy indignado porque no le había siquiera consultado, no había hablado con él de todo el episodio del Valle de Arán y tal. Y en otra de sus novelas utiliza como personaje a Pablo de Azcárate, que es un tío abuelo mío, y entonces todo eso plantea cierta, aunque a mí reitero que me parece un gran trabajo y muy necesario. Un poco sin entrar en el tema ni mucho menos anecdótico, esa mezcla de personajes reales y personajes ficticios, cuando los personajes reales están muy cerca históricamente, ¿cómo lo valoras?
Claro, la verdad es que es una pregunta que no voy a poder saber responder en 5 minutos que me dan, porque es un debate muy, muy interesante. Por un lado, la novela histórica actual parte de una epísteme totalmente diferente a la novela histórica del siglo XIX, aunque cumple las mismas funciones. La novela histórica actual, precisamente, lo que más se centra es en rescatar todas esas comunidades, todas esas identidades que han permanecido en los márgenes, que no han sido escuchadas y que se les ha ido dando voz. Y eso para mí es lo más interesante también, ¿no? Porque amplía muchísimo el espectro en el que poder trabajar, del que poder aprender y el que poder leer. Personajes ficticios y personajes reales. Pues igual por eso más o menos la teoría nos está diciendo que debemos de recurrir a tiempos más pretéritos porque no entran en colisión esas dos cuestiones. De la novela, de los episodios nacionales de Almudena Grandes, podríamos estar hablando también eternamente porque además, vamos, o sea, me has tocado la fibra. ¿Qué le vamos a hacer? Además que bebe directamente de Galdós y de toda la tradición de la novela, es lo que ella persigue, ¿no? Crear una nueva saga de episodios. La utilización de personajes históricos que muy cercanos en el tiempo, con la familia todavía muy presente, como es tu caso, pues eso yo creo que podría entrar en un debate sumamente polémico, porque ahí también, además has mencionado a Santiago Carrillo, precisamente Almudena y Santiago Carrillo, pues al final hay esos enfrentamientos que quedan muy claros también en esa primera novela, cuando está contando otros pasajes de toda esa historia. Entonces igual precisamente el no consultarle o no consultar sus fuentes igual también es un acto político por parte de Almudena, ¿no? A la hora de contar otra narrativa oficial ajena a la oficial del Partido Comunista y de Santiago Carrillo. La utilización de personajes históricos, ya te digo, me parece muy polémica. También es verdad que los autores siempre se van a escudar en que es una novela histórica. Y ahí siempre te van a decir, no, es que esto es ficción. Yo me baso en acontecimientos reales, en personajes reales, pero yo no conocía a este personaje y yo le doy la personalidad que más puede interesarme a la hora de contar la historia. Pero entiendo tu punto de vista siendo alguien cercano a ti, que hayas podido conocer y que te puedas sentir herida por haber cumplido, no es el caso, pero que cualquier otra persona sí que podría sentirse herida por cómo se retrata a su padre o a su abuelo. Carlota Cobo, por ejemplo, fue lo primero que hizo. Cuento yo la historia de mi madre y la cuento como yo quiero y que trascienda lo que yo quiero contar. Entonces, claro, también contar... a mí, por ejemplo, que se supiera igual los pasajes más negros de un familiar mío, pues igual me podría doler, pero también es verdad que hay que intentar separar un poco el ámbito familiar del ámbito literario. Pero sería un debate para ir todos levantando la mano y dando nuestra opinión. Carmen, no sé si tú en ese sentido... Vale. Tenemos que dejarlo ya, nos lo están indicando desde la organización y terminamos agradeciéndoles profundamente y nuevamente su presencia esta tarde. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.